El deseado de todas las gentes. Capítulo 83. El viaje a Emaús. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y purpúreos, mientras dos viajeros recorrían el camino hacia una aldea llamada Emaús. No era un viaje cualquiera. Sus corazones estaban cargados de una tristeza profunda, una desilusión que pesaba más que la distancia que les quedaba por recorrer. Uno de ellos era Cleofás. El nombre de su compañero no ha quedado registrado, pero su dolor era el mismo. Eran discípulos de Jesús, y la crucifixión había destrozado sus esperanzas. Habían creído con todo su ser que Él era el Mesías, el libertador de Israel. Pero ahora su maestro yacía en una tumba prestada, y sus sueños de un reino glorioso se habían desvanecido como el humo. Caminaban abatidos, discutiendo los terribles sucesos de los últimos días, intentando encontrarle sentido a la tragedia que había destrozado su fe. La cruz era una barrera insuperable para su entendimiento, un final brutal y vergonzoso que no sabían cómo conciliar con las promesas de las Escrituras que tanto habían estudiado. Mientras avanzaban, absortos en su conversación melancólica, un tercer viajero se unió a ellos en el camino. No lo reconocieron. Una extraña ceguera, un velo sobrenatural, les impedía ver quién era realmente. Con amabilidad, el desconocido les preguntó sobre qué discutían con tanta tristeza. Cleofás, sorprendido por su aparente ignorancia, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? El viajero con calma les preguntó: ¿Qué cosas? Entonces, los discípulos desahogaron su angustia. Le hablaron de Jesús de Nazaret, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Le contaron cómo los principales sacerdotes y gobernantes lo habían entregado para ser condenado a muerte y crucificado, y cómo ellos habían esperado que él redimiera a Israel. Añadieron, con un hilo de voz, que ya era el tercer día desde su muerte y que, para aumentar su confusión, unas mujeres de su grupo los habían asombrado diciendo que el sepulcro estaba vacío y que habían visto ángeles que declaraban que él vivía. Fue entonces cuando el acompañante misterioso comenzó a hablar. Su voz, llena de una autoridad serena y compasiva, los reprendió con ternura. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. A partir de ese momento, el camino se transformó en un aula sagrada. Comenzando por los escritos de Moisés y recorriendo todos los profetas, aquel desconocido comenzó a desvelarles el gran plan de redención. Les explicó cómo las Escrituras mismas anunciaban que era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas antes de entrar en su gloria. Cada pasaje, cada símbolo del Antiguo Testamento que antes les parecía oscuro, ahora cobraba vida y señalaba directamente a Jesús. Les mostró que la muerte del Mesías no era una derrota, sino el cumplimiento exacto de la profecía, el sacrificio supremo que abriría las puertas de la salvación. Les habló del Cordero de Dios, del siervo sufriente de Isaías, de los salmos que describían su agonía y su posterior exaltación. A medida que el extraño hablaba, una transformación asombrosa ocurría en el interior de los dos discípulos. Sus palabras eran como un bálsamo para sus almas heridas, como una luz que disipaba las tinieblas de su desesperación. Un calor comenzó a extenderse por sus pechos, una llama de esperanza que no habían sentido desde antes de la crucifixión. La fe, que creían muerta, comenzó a reavivarse con cada versículo explicado. Aunque sus ojos físicos seguían velados y no podían reconocer a su maestro, sus corazones espirituales comenzaban a despertar. La tristeza se convertía en asombro, la duda en una creciente convicción. Las Escrituras, abiertas de par en par por aquel viajero, se convertían en el ancla firme que su fe necesitaba. Ya no veían la cruz como el final, sino como el puente necesario hacia la gloria prometida.
Al acercarse a la aldea de Emaús, el sol ya casi había desaparecido por completo. El viajero que los había acompañado hizo ademán de seguir su camino, como si su destino estuviera más allá. Pero los discípulos, sintiendo que no podían separarse de la fuente de consuelo que habían encontrado, le rogaron con insistencia. Su invitación fue un ruego nacido de un corazón que anhelaba más de esa luz. «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». No era solo una cuestión de hospitalidad, era una necesidad espiritual. No querían que esa conversación terminara, no querían que esa presencia que había encendido sus corazones se alejara en la oscuridad. Jesús accedió a su petición y entró con ellos para pasar la noche. Se sentaron a la mesa para la cena. Fue entonces cuando ocurrió el milagro del reconocimiento. El invitado tomó el pan, lo bendijo con una familiaridad sagrada, lo partió y se lo dio. En ese gesto sencillo y solemne, los velos cayeron de sus ojos. Vieron las manos que partían el pan y en ellas las marcas inconfundibles de los clavos. En ese instante, todo encajó. La voz, las enseñanzas, el ardor en sus corazones. No era un extraño, era Él, era su Señor resucitado, con una explosión de gozo y asombro que ahogó cualquier palabra. Sus corazones gritaron lo que sus labios apenas podían formular. ¡Es el Señor! Habían estado caminando, hablando y cenando con el Cristo vivo, y no lo habían sabido. Pero en el mismo instante en que sus ojos se abrieron y lo reconocieron plenamente, Jesús desapareció de su vista. El lugar que ocupaba en la mesa quedó vacío, pero la habitación estaba llena de su presencia. No se quedaron con el vacío de su ausencia, sino con la certeza abrumadora de su resurrección. Se había desvanecido físicamente, pero les había dejado el regalo más grande, el testimonio inquebrantable de la fe. Les había demostrado que estaba vivo, no como un fantasma, sino como un Salvador victorioso que podía caminar, hablar y compartir el pan con ellos. La prueba no era ya un sepulcro vacío, sino un encuentro personal y transformador. Mirándose el uno al otro, con los ojos llenos de lágrimas de alegría y los rostros iluminados por una nueva comprensión, confirmaron la experiencia sobrenatural que acababan de vivir. Se dijeron mutuamente, con voces temblorosas de emoción: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora entendían por qué. Era el Espíritu de Cristo mismo el que les había estado enseñando, el que había encendido esa llama divina en sus almas. El calor que habían sentido no era una simple emoción, sino la evidencia interna de la verdad. Su Maestro estaba vivo, y las Escrituras lo confirmaban de principio a fin. La noche, el cansancio, la tristeza, todo desapareció en un instante, reemplazados por un gozo incontenible y una energía renovada. No podían quedarse quietos. Su desaliento se había transformado en un celo ardiente. Sin importar la oscuridad ni los peligros del camino, se levantaron de la mesa en ese mismo momento y emprendieron el viaje de regreso a Jerusalén. Corrieron por el mismo sendero que horas antes habían recorrido con paso lento y corazón pesado. Ahora, cada paso era ligero, impulsado por la mejor noticia que el mundo jamás podría escuchar. Tenían que compartirlo. Tenían que encontrar a los otros discípulos y anunciarles la increíble verdad. Cristo vive. Lo hemos visto. Este relato del camino a Emaús trasciende los siglos y nos habla directamente hoy. Nos enseña una lección eterna y fundamental. La verdadera fe, la fe que sostiene en medio de la prueba y la oscuridad, se construye sobre el fundamento sólido de las Escrituras. Es en la palabra de Dios donde encontramos la revelación clara de quién es Jesús y cuál es su plan para nosotros. Y, al igual que caminó con aquellos dos discípulos desconsolados, Cristo resucitado promete caminar hoy con cada creyente que lo busca. A menudo, nuestros ojos también están velados por la tristeza, la duda o las preocupaciones de la vida.
Pero si, como ellos, lo invitamos a nuestro corazón diciéndole, «Quédate con nosotros», Él se nos revelará. Abrirá nuestro entendimiento a su palabra, encenderá el fuego de la fe en nuestro interior y transformará nuestro viaje de la tristeza al gozo, de la duda a la certeza victoriosa de que nuestro Redentor vive. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita para no perderte los próximos capítulos y compartir este video con tus amigos y familiares. Juntos sigamos descubriendo la vida y enseñanzas de nuestro Salvador. Jesús vive y camina hoy contigo.